En nombre de la Asociación Bíblica Argentina, quería darle la bienvenida a todos los que hoy han elegido estar con nosotros en esta exposición que nos va a brindar Victoria Gerón. Y de verdad, desde Estados Unidos hasta Bahía Blanca o Neuquén, que es la provincia más lejana que tenemos de Argentina, le damos la calurosa bienvenida a todos. Así que desde Salta también, Buenos Aires, hasta la otra punta de Texas, que hay algunos, nos unimos para compartir este día de San Jerónimo. Antes que todo, quería desearles a todos un muy feliz día de este tan apasionado y amante de la palabra. Nos va a presentar a nuestra querida Victoria, el vicepresidente de la asociación, Pablo Andiñach, así que le doy la palabra para que disfrutemos de esta tarde. Hola Gracias, Pablo, bienvenido. Gracias Verónica. Sí, es muy lindo ver tanta gente de tantos lados, ¿no? Yo me escuché que había gente de Texas, yo suelo ir por Dallas, porque hay un seminario ahí donde cada tanto voy a dar clase, así que si hay alguno de Dallas y conoce SMU y el Perkins School of Theology, por ahí tengo amigos y cada tanto aparezco por allá, ¿no? Así que me alegra ver gente también de Dallas, de Texas, ¿no? De tan lejos. Y todo demás, todos los que están desparramados por nuestro país y algunos otros más. Es muy lindo. Bueno, pero la voy a hacer corta. Yo tengo el gusto, realmente el gusto, la alegría de presentar a Verónica Casamichela Gerhold. Victoria Casamichela Gerhold, que nos va a traer una exposición en el día de hoy. Victoria es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires desde el año 2015 y hizo su doctorado también acompañada por un profesor por el doctor Pablo Ubierna de aquí de Buenos Aires y también el profesor Michel Kaplan de la Universidad, la Sorbona de París. Además de doctora en Historia, la Universidad de Buenos Aires es licenciada en Historia en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, por eso hay una barra de Bahía Blanca que celebramos que estén con nosotros, y también tiene un tercer título, es Magíster en Sagradas Escrituras, por eso también estudia hoy con San Jerónimo, también estudia Victoria, Magíster en Sagradas Escrituras por el Instituto Universitario ICEDET, eso en el año 2015. Actualmente, Victoria es investigadora asistente del CONICET y trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET. Se ha especializado en historia medieval, en simbolismo religioso, Bizancio y en el tema de teología y liturgia. Esas son las especialidades que Victoria trabaja y tiene varios campos de interés, como decíamos, historia del periodo medieval, simbolismo religioso y narrativas bíblicas. Es larga la lista de conferencias que ha dado, no la voy a leer, pero ha dado una buena cantidad de conferencias, especialmente en el campo de medievalismo, que es su campo en el que ha trabajado más, pero también en el campo bíblico. Y actualmente participa en varios proyectos de desarrollo. Tiene artículos publicados y participación con capítulos de Victoria en diversos libros que no voy a leer, pero que realmente, realmente muestran que es una persona que está realmente trabajando fuerte en estos campos de investigación. Victoria, gracias por aceptar la invitación y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Nos traes un tema y ahora entonces sí, te dejo la palabra. Después, en un momento, Victoria va a compartir pantalla, así que nos vamos a borrar todos y ella va a compartir su material. Pero, bienvenida, Victoria, a la Asociación Bíblica Argentina, a esta serie de conferencias, y ahora somos todos oídos para escucharte. Bueno, agradezco la presentación, agradezco mucho también a la Asociación Bíblica Argentina por esta oportunidad de participar de este ciclo. Agradezco también especialmente al profesor Pablo Andiñach por acercarme la invitación.
Y bueno, y por supuesto a todos ustedes por su interés y por su presencia esta tarde. Esta presentación va a ser un poco diferente quizás a otras de las presentaciones que han formado parte de este ciclo, tanto en cuanto no vamos a estar centrándonos sobre el texto bíblico específicamente, sino que lo que les propongo es un recorrido por la recepción de uno de los grandes símbolos bíblicos, quizás el más importante de todos, que es la cruz, en un contexto medieval, específicamente en el Imperio Bizantino, que es el área en la que yo me especializo. Tenemos para acompañarnos en este recorrido un PowerPoint, efectivamente, que voy a intentar compartir con ustedes. Les pido que me digan si se puede ver bien. ¿Sí? Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, esta presentación está pensada en tres etapas diferentes. Una primera etapa que va a estar destinada a comentar algunos aspectos de la dimensión histórica, podemos decir, del símbolo de la cruz en Bizancio y específicamente de la verdadera cruz, es decir, de la reliquia que en época bizantina se consideraba como la cruz en la que había sido crucificado Jesús. En la segunda etapa vamos a considerar algunos aspectos específicamente legendarios relativos a la verdadera cruz, que establecen un diálogo muy estrecho con el texto bíblico. Hago la aclaración, algo que ustedes van a ir viendo ya, que en realidad la distinción entre aspectos legendarios y aspectos históricos a veces es difícil de hacer, porque toda la historia de la cruz de la verdadera cruz específicamente encontramos muy entrelazada la historia con las leyendas, pero vamos a intentar hacer la distinción en la medida de lo posible. Y en la tercera y última etapa nos vamos a detener en algunas consideraciones acerca del rol y la circulación del texto bíblico en Bizancio, que espero nos puedan ayudar a contextualizar las cuestiones que mencionamos anteriormente. Entonces, sin más introducción, pasamos a la historia de la cruz. Y para abordar la historia de la cruz es importante hacer una primera distinción entre el periodo pre-constantiniano y el periodo post-constantiniano, es decir, una distinción entre los tres primeros siglos del cristianismo, del siglo I al III, y un segundo periodo a partir de Constantino, de la conversión al cristianismo del emperador Constantino en el siglo IV, y de ahí en adelante hasta el siglo V, que como ustedes saben es el momento de finalización de la caída del imperio bizantino, porque la realidad es que el reinado de Constantino I, en la primera mitad del siglo IV, va a marcar un punto de inflexión no solamente en la historia del cristianismo, sino también específicamente en lo que nos interesa hoy, que es la historia de la cruz. Lo que podemos empezar preguntándonos es qué circulación, qué utilización tenía el símbolo de la cruz en las tempranas comunidades cristianas, en la época pre-constantiniana, en estos tres primeros siglos del cristianismo, cuando el imperio romano, dentro del cual vivían estas comunidades, era todavía un imperio mayoritariamente pagano, incluso en el cual la religión cristiana era reprimida. La realidad es que probablemente para estas primeras comunidades no haya sido fácil realizar una apropiación del símbolo de la cruz, porque la cruz en el Imperio Romano, como ustedes saben, no solamente era el símbolo de una muerte particularmente degradante, sino que era además una muerte específicamente reservada para los criminales y para los criminales que habían cometido delitos muy, muy graves, muy serios. Y es por eso que sabemos que la idea de la asociación con la cruz generaba rechazo, escepticismo, burla incluso por parte de las comunidades paganas de la época. Un ejemplo ilustrativo de este tipo de actitudes
de las comunidades paganas, creo que está bien representado por el famoso grafiti de Alexamenos, que ven en la diapositiva, es muy famoso, probablemente lo conozcan, en el cual, bueno, este es para quienes no lo conozcan, es un grafiti encontrado en la ciudad de Roma, en el Monte Palatino. Hay algunas dudas acerca de su datación, pero en general hay consenso en torno al siglo III, y en todo caso sabemos con certeza que es preconstantiniano. Y en esta representación vemos, como pueden ver, a una figura con cabeza de asno en la posición de un crucificado, y a otra figura que aparentemente le está rendiendo culto, acompañado de una inscripción en la que podemos leer: Alexamenos adora a su Dios, o podríamos decir Alexamenos adorando a su Dios. Esta representación ha sido considerada como una burla hacia las prácticas religiosas cristianas de la época, y tenemos un texto a la derecha de un escritor romano del siglo I, el texto es anterior al grafiti y está completamente vinculado con la imagen, pero me pareció una buena clave interpretativa para la imagen, del escritor romano Fronto, en el cual Fronto comenta su extrañeza ante esta religión, en la que no solamente se rinde culto a una persona crucificada, sino al mismo elemento de su castigo, es decir, a la cruz. Y podemos preguntarnos ante este tipo de actitudes, que me parece que son ilustrativas de lo que podía ser la postura de muchas comunidades paganas de la época. Esto podría haber tenido alguna influencia en la apropiación del símbolo de la cruz por parte de las comunidades cristianas. ¿En qué medida, frente a este tipo de actitudes, los cristianos estaban dispuestos a asociarse al símbolo de la cruz, a reivindicar el símbolo de la cruz? Sabemos que no era además una cuestión solamente o propia de los paganos, este rechazo, este escepticismo hacia la cruz. Sabemos que entre las comunidades judías también existía, y de hecho hay una cita muy significativa en este sentido del Antiguo Testamento, en la cual se plantea justamente que un ajusticiado es una persona que ha recibido la maldición divina. Es una cita que me pareció relevante mencionar, porque después es retomada en el Nuevo Testamento, la encontramos en la Epístola a los Gálatas, en la cual se hace un intento de reversión de esta formulación del judaísmo. Y esto es importante. En esta epístola de Pablo vemos no solamente una reivindicación de la cruz por parte de las autoridades cristianas de la época, sino la consideración de la crucifixión como un elemento clave de la economía de la salvación, por ejemplo, en términos generales. Y esta postura reaparece en el Nuevo Testamento en diferentes instancias, en las cuales no solamente hay una visión positiva de la cruz, sino que hay además una exhortación a esta idea de imitar a Cristo y tomar la cruz, una exhortación a todos aquellos que quieran formar parte de la religión. Bueno, si somos especialistas en Biblia y en Nuevo Testamento, probablemente no sería prudente que yo me detuviera sobre estas cuestiones, simplemente quería plantearlas, y es importante que retengamos que las personas que estaban a cargo del liderazgo de estas tempranas comunidades cristianas hacían una reivindicación de la cruz. Las figuras de liderazgo que encontramos en el Nuevo Testamento, las personas que fueron responsables por la composición de los textos bíblicos neotestamentarios, pero también los tempranos padres de la Iglesia y algunos textos paratestamentarios de la época muestran que había una voluntad de protección por parte de estos líderes cristianos. Sin embargo, tenemos que preguntarnos también cuál era la situación específicamente entre el común de la gente que probablemente no tenía la formación para acceder, la formación literaria y teológica específicamente para acceder a la lectura y la interpretación de los textos bíblicos, ni para acceder a la obra de los padres de la Iglesia, etc. ¿Qué pasaba con estos, digamos, hombres y mujeres del común en relación al símbolo de la cruz en estos primeros tiempos? Acá entramos en un terreno complicado, porque si bien esta materia ha sido objeto de interés para muchos investigadores a lo largo de varios siglos,
La realidad es que no se encuentra un caudal de información lo suficientemente importante como para poder sacar muchas veces conclusiones sólidas y a veces las evidencias que se encuentran son complejas y objeto de debate, incluso todavía hasta la actualidad. Un par de ejemplos de estas dificultades están dados por las ciudades de Pompeya y Herculano. Y como ustedes saben, estas ciudades fueron destruidas por el incendio, por el volcán Vesubio en el siglo I, en el 79. Y el estudio de los restos arqueológicos de Pompeya y Herculano llevó al hallazgo de algunos indicios que en algún momento fueron interpretados como símbolos de la cruz y por ende como evidencia de la presencia del culto cristiano en estas ciudades, lo cual fue considerado un hallazgo muy importante y generó mucha expectativa, no solamente porque hablamos de un periodo muy temprano, el siglo I, sino además porque se trata de comunidades romanas muy ricas, y además muy centrales, muy cercanas incluso a la ciudad de Roma, que en la época era, por supuesto, todavía el capital del imperio. Pero, sin embargo, estos hallazgos han sido puestos en cuestión con el tiempo. Estos ejemplos que voy a comentar son muy conocidos, quizás les resulten ya familiares. Uno es este artefacto en forma de cruz, podemos decir que se descubrió en Herculano, en una casa particular, y es esencialmente una marca. Sí, perdón. Perdona, hay bastante gente que está diciendo en el chat que no se está escuchando bien. ¿Por qué no probás ahora con los auriculares a ver si te escuchan mejor? A ver. ¿Hay alguna mejoría? Yo creo que sí. A ver los demás. Sí, ahí están ¿Sí? diciendo que sí. Perdón la interrupción, pero No, por favor. ahí estamos mucho mejor. Gracias, dale. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me avisan. Bueno, retomo entonces. Estábamos comentando que entonces en la ciudad de Herculano, en el siglo XIX se hizo este descubrimiento, no, perdón, primera mitad del siglo XX se hizo este descubrimiento de una marca en el estuco de una casa particular que llegó a pensar que podía tratarse de la marca dejada por un símbolo de la cruz que había estado en algún momento incrustado en la pared. Esto, bueno, como les decía, generó mucha expectativa por tratarse de una ciudad romana importante, rica, central, cercana a Roma, etc. Pero con el paso del tiempo se pudo establecer que en realidad lo que había en esa pared era un estante o una estantería y que la marca que vemos fue en realidad dejada por un objeto, un artefacto que estaba destinado simplemente a sostener los estantes. Es decir que toda esta expectativa generada en torno a la posible cruz de Herculano terminó, bueno, convirtiéndose en realidad en algo muy trivial y hoy ya hay consenso sobre esto, o sea que se ha descartado. Este es un buen ejemplo, me pareció, de las dificultades que encuentran los especialistas en este periodo al momento de estudiar la lamentablemente escasa evidencia arqueológica. Algo similar pasa con un artefacto encontrado en Pompeya, que tiene una forma de cruz, como ustedes pueden ver, y que en el siglo XVIII, primera parte del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando fue descubierto, llegó a pensar, incluso al equipo de arqueólogos que lo descubrió, que se trataba de un símbolo de la cruz. Pero este lugar en el que estaba este símbolo, era una panadería de Pompeya, se encuentra en asociación con otros símbolos claramente paganos, por ejemplo, serpientes, protectoras del hogar, símbolos de la fertilidad, y esto ha generado un debate en torno a si un símbolo cristiano podía coexistir en asociación con este tipo de representaciones paganas que denotarían en ese caso un cierto sincretismo religioso. En el siglo XIX, cuando se hizo el descubrimiento, hubo quienes pensaron que podía ser una cruz, pero la idea generó cierto rechazo justamente porque había un ideal que planteaba que las
comunidades tempranas primitivas habían sido comunidades de mucha pureza en su práctica religiosa y que de ninguna manera habrían dado lugar a un sincretismo que llevase a este tipo de asociaciones simbólicas. Hoy en día se ha revisado un poco esa aproximación al cristianismo temprano, se piensa que el sincretismo puede haber sido perfectamente posible, que puede haber coexistido la adopción de la práctica cristiana con la continuación del culto a algunas deidades paganas de la época, por lo cual existe la posibilidad todavía hoy de que este artefacto, de que esta representación sea interpretada como una cruz. Pero existen también otras interpretaciones, entre ellas, por ejemplo, que se trata de un símbolo completamente distinto, como puede ser un hacha sagrada, y el debate continúa abierto. Bueno, una vez más, vemos las dificultades que genera el estudio del cristianismo primitivo y su simbología en este periodo. Sin embargo, en algunos casos sí encontramos ejemplos más claros que denotan que la cruz sí se utilizaba, era utilizada como símbolo religioso por parte de las comunidades tempranas. Este es un ejemplo, hay varios ejemplos, voy a mencionar solamente un par. En este caso se trata de una inscripción funeraria encontrada en una cripta de la ciudad de Roma, en la que leemos el nombre de la persona a la que estaba dedicada, Rufina, y debajo la palabra Irini, que en este contexto que significa paz, pero en este contexto es interpretada la palabra como una inscripción funeraria, como nuestro que descanse en paz. Y abajo, la imagen no es muy buena, pero no sé si llegan a ver que abajo hay una representación de la cruz, y en este caso sí hay consenso de que lo que está indicando la representación es que la persona propietaria o beneficiaria de esta cripta era una persona de religión cristiana. Lo mismo pasa con algunos anillos de los que se han encontrado muchos ejemplares, varios ejemplares, en los que vemos, una vez más, las imágenes no son de lo mejor, pero lo que vemos esencialmente son cruces con peces que cuelgan de cada uno de los lados. En este caso también tenemos confirmación de que se trata de la figura de la cruz, la representación de los anillos, porque además está acompañada del pez, y el pez, como ustedes saben, era un símbolo muy difundido y muy popular para la representación de Jesús y un símbolo más en general del cristianismo en las comunidades tempranas, porque la palabra pez en griego, bueno, como ustedes saben, y está escrita a la derecha, ixis, cuenta con las iniciales de la frase Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Estos últimos ejemplos, los que mencioné, como les decía, solamente un par a título ilustrativo, muestran por lo menos que la cruz sí era utilizada en la cotidianidad de estas tempranas comunidades cristianas. Lo que no podemos decir, sin embargo, es que la cruz haya sido un símbolo universalmente difundido. Lo más probable es que algunas comunidades la hayan utilizado y otras comunidades no. Y tampoco podemos decir que haya sido el símbolo más importante para la representación de la religión cristiana. De hecho, es bastante factible suponer que había otros símbolos más importantes, entre ellos quizás el propio símbolo del pez que vemos representado en estas imágenes. Pero esta situación cambia completamente con la conversión de Constantino. La conversión de Constantino al cristianismo en la primera mitad del siglo IV, bueno, por supuesto que cambió radicalmente la historia del cristianismo. Las circunstancias en las cuales se convirtió Constantino, los motivos que llevaron a la conversión, incluso la forma en que Constantino entendía la fe cristiana siguen siendo hasta hoy debatidos y son cuestiones muy amplias sobre las que no vamos a detenernos. Vamos a centrarnos simplemente en la relación de Constantino con el símbolo de la cruz y también con la reliquia de la verdadera cruz, porque el reinado de Constantino también es, al menos para la tradición, el momento de descubrimiento de la reliquia de la verdadera cruz en Jerusalén. Bueno, el texto que tenemos acá, voy a simplemente comentar algunos aspectos.
Pertenece a Eusebio, obispo de Cesarea, un contemporáneo de Constantino y, bueno, participante del concilio de Nicea, es decir, un obispo prominente de la época, que conoció a Constantino personalmente y que fue el autor de la primera biografía del emperador Constantino. Y es uno de los autores que provee un relato, uno de los relatos más elaborados de la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Por supuesto, vamos a ver que los elementos legendarios están entrelazados con los elementos históricos, pero bueno, vamos a detenernos a considerar qué es lo que nos dice Eusebio. Eusebio nos explica que la conversión de Constantino se dio en el contexto de la guerra civil romana que se desarrollaba en la época entre los diferentes miembros de la tetrarquía. La tetrarquía era el sistema de gobierno que tenía el Imperio Romano en ese momento. Y Constantino combatía contra otros tetrarcas, otros miembros de la tetrarquía, para tratar de lograr una reunificación del Imperio Romano y establecerse como único emperador. En determinado momento, Constantino tenía que enfrentar a otro de los tetrarcas, a Magencio, que era un tetrarca muy poderoso y que además estaba establecido en la ciudad de Roma, y a Constantino le preocupaba la posibilidad de poder derrotarlo militarmente. Y fue en ese contexto, nos dice Eusebio, que Constantino buscaba una deidad, una divinidad que pudiese ayudarlo a derrotar a su enemigo. Vemos que es un contexto completamente político-militar el que induce o lleva a la conversión de Constantino, al menos según el testimonio de Eusebio. Fue así que Constantino, según Eusebio, empezó a considerar al dios de su padre, al dios de Constancio I, nos dice Eusebio. En realidad no hay evidencias que confirmen que Constancio, el padre de Constantino, había sido cristiano. Esto es probablemente una construcción literaria de Eusebio. Pero bueno, Eusebio nos dice que Constantino empezó a pensar en el dios de su padre y decidió rezarle, hacerle una oración y pedirle su ayuda. Y como respuesta a este pedido, en un momento que Constantino estaba por enfrentarse aparentemente con unas tribus bárbaras a las que intentaba someter, vio Constantino en el cielo el símbolo de la cruz hecho de luz y acompañado de una leyenda que decía, con esto, es decir, con este símbolo, vence. Es decir, una vez más, este símbolo aparece claramente en un contexto militar. Eusebio continúa diciendo que, muy sorprendido por esta revelación, Constantino se fue a dormir y esa noche tuvo una segunda revelación, un sueño en el que se le presentó Jesús con el símbolo de la cruz, el mismo que había visto Constantino antes en la visión, y le dijo explícitamente que fabricase un símbolo como ese, como el que él estaba mostrando, y lo utilizase como protección en la batalla, es decir, en la guerra que iba a librar contra Magencio. Y eso fue lo que hizo Constantino. Hizo fabricar, nos dice Eusebio, les explicó a los orfebres y joyeros el signo de la cruz y les hizo fabricar ese símbolo. Y estamos así en presencia de la primera cruz fabricada oficialmente por el Estado romano, o al menos, por un representante del Estado romano. Ahora, es interesante enfatizar que esta cruz tiene claramente una dimensión político-militar, es decir, no es una cruz construida, fabricada para ser llevada a un templo, un templo religioso, una iglesia, y ser utilizada en el culto, sino que es una cruz que tiene específicamente un propósito político-militar. Ya, según Eusebio, Jesús en la revelación en sueños a Constantino le dijo que utilizase la cruz como protección para las batallas, contra los ataques del enemigo.
Y en narrativas posteriores vamos a encontrar que la cruz pasa de un rol más bien defensivo, que es el que tiene en el relato de Eusebio, a un rol ofensivo incluso, en el que Constantino lleva la cruz a la batalla prácticamente como un arma de guerra. En una descripción que nos ofrece Filostorio, es el segundo texto que vemos abajo, este texto está sacado de la historia eclesiástica. Filostorio es un autor de entre fines del siglo IV y principios del siglo V. Lo que encontramos es que Constantino llevaba, esta descripción corresponde a otra batalla de la guerra civil, en este caso contra Licinio, otro de los tetrarcas, que Constantino hacía que uno de sus regimientos, de sus batallones, llevase el símbolo de la cruz, y que los batallones del ejército se iban pasando entre ellos el símbolo de la cruz, especialmente cuando alguno se encontraba en dificultades frente al enemigo en la batalla, los demás le acercaban el símbolo, y a partir del momento en que recibía el símbolo de la cruz, ese batallón empezaba a triunfar sobre el enemigo, los enemigos retrocedían y huían, y de esta manera Constantino fue ganando las batallas de la tetrarquía. En textos posteriores incluso vamos a encontrar a la cruz denominada con el término oplon, el término griego, que específicamente significa en este contexto arma, es decir, la cruz de Constantino es básicamente un arma de guerra. Y no solamente es una dimensión militar la que tiene esta primera cruz del Imperio Romano, sino que es también profundamente política. En esta descripción primera que tenemos en el primer párrafo, también de Eusebio de Cesarea, vemos que en esta cruz que hizo fabricar Constantino, de la cruz pendía un tapiz imperial, nos dice Eusebio, cubierto con piedras preciosas y entretejido con oro, probablemente púrpura del color de los emperadores romanos. Y también el palo vertical, nos dice Eusebio, de la cruz llevaba el retrato del emperador y de sus hijos. Es decir, que esencialmente esta cruz, además de ser un arma de guerra, funciona como un estandarte para Constantino. Tiene, como les decía, e insisto con esto porque después lo vamos a retomar en otros textos, la cruz, del surgimiento de la cruz en el Imperio Romano, una profunda dimensión político-militar. Una cosa que es interesante y que ha preocupado a los historiadores y que sigue siendo también objeto de debate es qué forma tenía esta primera cruz. Esta cruz que vio Constantino en sueños, por un lado, en sueños y en la visión anterior, y la cruz que hizo construir Constantino. Algunos autores piensan, en función del relato de Eusebio, que se trataba simplemente de una cruz, podemos decir, convencional, es decir, como la concebimos nosotros en la actualidad, con dos barras entrecruzadas, pero algunos detalles sugieren, del texto de Eusebio y también del texto de Lactancio que tenemos abajo, sugieren que en realidad también había en época de Constantino una utilización de lo que llamamos el cristograma, que es esta imagen que tenemos a la derecha, y que se llama así porque, bueno, por supuesto, como ustedes saben, porque contiene las iniciales en griego del nombre de la palabra Cristo. Eusebio nos dice que Constantino utilizaba el cristograma, sabemos que lo utilizaba porque, según Eusebio, lo hizo representar sobre su casco, como vemos en la cita, y además porque esta primera cruz de Constantino contaba en su parte superior con un pequeño cristograma. Y por su parte Lactancio sugiere que incluso la cruz construida por Constantino podía haber tenido la forma del cristograma, porque señala que la cruz que vio en sueños Constantino y que hizo representar después, lo dice específicamente sus escudos, pero quizás lo debemos extrapolar también a la cruz que llevaba en las batallas, tenía la forma del cristograma. Esto es una cuestión que todavía no se ha resuelto, sigue siendo objeto de debate, así que bueno, esta primera cruz de Constantino sigue siendo un poco misteriosa en algunos aspectos. En todo caso, en época bizantina, los bizantinos consideraban o concebían a esta cruz de Constantino como una cruz convencional, digamos, como la concebimos actualmente, aunque hay algunas pequeñas variaciones en su forma. Acá vemos algunas representaciones
A la izquierda, arriba de todo, vemos una representación de Constantino frente al puente Milvio, al momento de lanzarse sobre la ciudad de Roma, atacar la ciudad de Roma y librar la batalla contra Magencio. Y arriba de Constantino, no sé si llegan a ver, pero hay una cruz que está, bueno, en este caso destinada a representar esta famosa visión de Constantino, que fue la que indujo a su conversión. Abajo está, lamentablemente, estas son imágenes tomadas de miniaturas, de manuscritos, y algunas están un poco dañadas. En la imagen de abajo vemos el descubrimiento de la verdadera cruz por parte de Helena, que es algo que vamos a mencionar ahora un poco más de detalle. Y a la derecha vemos una representación muy frecuente en Bizancio e incluso hasta la actualidad, porque los iconos ortodoxos contemporáneos de Constantino y Helena siguen teniendo esta representación, este motivo. Vemos a Constantino y Helena sosteniendo la cruz, y incluso en el vestido de Helena hay una representación de la cruz. También es un poco diferente a las otras, vemos que tiene dos barras horizontales, pero en todo caso no se asociaba a Constantino con el cristograma en época bizantina. Bueno, de más está decir que desde Constantino en adelante la cruz se convirtió en un símbolo, ahora sí, predominante y de enorme importancia para la cristiandad oriental, podemos decir, creo, para toda la cristiandad medieval y de ahí en adelante. La cruz empezó a ser utilizada para la decoración de iglesias, para el uso personal, como vemos en estas cruces relicario, por ejemplo. Las cruces aparecían frecuentemente en las monedas de los emperadores bizantinos, en la decoración de manuscritos con diferentes formas y combinaciones. Era frecuente también la representación de la cruz en el contexto de la crucifixión. Sabemos además que existía desde época temprana, desde época de Constantino con certeza, la realización del símbolo de la cruz para otorgar la bendición o para persignarse, e incluso la encontramos algunas veces representada en la vestimenta o en la ornamentación de los emperadores, como vemos en estos ejemplos en que a la izquierda el emperador Constantino Monómaco lleva sobre la corona una pequeña cruz, no sé si se llega a ver bien, y en la imagen de la derecha esa es una representación mesobizantina de Constantino, en la que vemos también cómo el emperador lleva sobre la corona una pequeña cruz. Ahora, esto no quiere decir que la cruz haya siempre tenido la misma importancia a lo largo de toda la historia del Imperio Bizantino. Estamos hablando de 1000 años de historia. De hecho, es posible que en ciertos periodos de tiempo la cruz haya tenido una importancia mayor que en otros. Y este es el caso específicamente del periodo que llamamos periodo iconoclasta o periodo del iconoclasmo, desarrollado entre los siglos VII y IX. Específicamente, nosotros reconocemos dos periodos iconoclastas, un primer y un segundo iconoclasmo, pero bueno, a los fines de nuestra breve presentación de hoy no tiene sentido profundizar en las diferencias. Lo que sí podemos aclarar es que, como probablemente ustedes saben, el periodo del iconoclasmo involucró la prohibición de la utilización de figuras humanas para propósitos, para fines religiosos. Es decir, no se permitía la representación de, por ejemplo, de Jesús, de la Virgen, de los santos, ni en la decoración de las iglesias, ni tampoco la fabricación de íconos, por ejemplo, para propósitos personales, para tener en las casas, en las viviendas, para llevar como íconos portátiles, es decir, estaba prohibida este tipo de representación de la figura humana en el contexto religioso. No de la figura humana en general, porque en contextos seculares sí se utilizaba, pero en un contexto religioso solamente se autorizaban las imágenes abstractas, los símbolos, por ejemplo, geométricos, representaciones geométricas o representaciones basadas en el mundo natural, en plantas y animales, y por supuesto el símbolo de la cruz, que sí tuvo una importancia preponderante
en esta época. Bueno, esto era para hacer un breve paréntesis y enfatizar la importancia que tuvo la lectura y la exégesis bíblica en el periodo iconoclasta, para el debate teológico en el periodo iconoclasta, porque tanto los iconoclastas como los iconódulos o iconófilos eran los defensores de las imágenes, que eventualmente van a triunfar hacia mediados del siglo IX, y las imágenes van a ser reintroducidas en Bizancio, y de hecho las tenemos hasta la actualidad, como ustedes saben, en las iglesias que derivan, la ortodoxia, las iglesias ortodoxas que derivan de la iglesia bizantina. Pero es interesante que tanto iconoclastas como iconódulos hacían una interpretación diferente del texto bíblico, especialmente del Antiguo Testamento, y ambos lo utilizaban para justificar su postura teológica. Para los iconoclastas se trataba claramente de la prohibición de la representación de imágenes que encontramos en Éxodo, en Deuteronomio, y de ofrecer la fabricación de imágenes y el ofrecimiento de culto a esas imágenes. Y mientras que los iconódulos aludían a la presencia en todos los templos descritos en el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo como el templo de Salomón, como el templo de Ezequiel, de estas misteriosas figuras semi-antropomórficas que eran los querubines, y que, según la interpretación iconódula, eran prueba de que se permitía la representación de figuras en la decoración de iglesias, la representación de figuras humanas en el culto cristiano. Por supuesto, estos no eran los únicos textos involucrados en la controversia teológica del iconoclasmo, pero me pareció relevante, ya que se trata, bueno, de una presentación para gente especialmente interesada en el texto bíblico. Lamentablemente no conservamos evidencias directas de cuál era la decoración de iglesias en periodo iconoclasta, pero sí conservamos algunas evidencias indirectas. En este caso estamos viendo imágenes de una pequeña capilla, la capilla de Santa Bárbara, que pertenece al Parque Nacional de Görem en Turquía, y que esta y otras iglesias que integran el parque, si bien son de periodo post-iconoclasta, conservan lo que los especialistas consideran como trazos de decoración propia de periodo iconoclasta. Encontramos en muchas de estas iglesias representaciones de figuras humanas, porque, como les decía, son post-iconoclastas, pero lo que los especialistas observan en estas iglesias es justamente una combinación de figuras más bien abstractas y de figuras provenientes de la naturaleza, como animales, y otras propias de periodo post-iconoclasta que involucran a la figura humana. Pero a través de estos trazos que han quedado en las iglesias podemos hacernos una idea de cuál podría haber sido el tipo de decoración de la época. Por supuesto, estas son iglesias muy pequeñas y muy modestas, la decoración es sencilla, no quiere decir que debamos extrapolar esto a la totalidad del imperio en periodo iconoclasta. De hecho, probablemente la decoración haya sido muchísimo más sofisticada y más rica de lo que vemos acá, pero sí vemos bueno, la falta del elemento humano en estas imágenes, al menos que elegí justamente para la presentación, y como ven ustedes, la presencia del símbolo de la cruz, que aparece muy frecuentemente en todas estas iglesias. Y es por eso, bueno, que para resumir un poco este último punto, en periodo iconoclasta, donde estaban restringidas las posibilidades artísticas en la decoración, sin duda la cruz tuvo un lugar fundamental, y esto contrasta sin duda con la época posterior, a partir del Renacimiento macedonio en adelante, a partir del cual se reintroduce la figura humana en el culto, en la decoración de iglesias, en la presencia de íconos, etc. Y si bien seguimos viendo, por supuesto, la presencia de la cruz, la tenemos de hecho a la izquierda, abajo vemos a Jesús sosteniendo la cruz, sin duda el símbolo queda un poco relegado, un poco opacado, incluso por la preeminencia, la preponderancia de la figura humana. Estas imágenes son del monasterio de Ocios Lucas de Grecia, que es justamente de época del Renacimiento macedonio, y contrastan, como ustedes ven, con la decoración que observamos antes.
Ahora vamos a pasar entonces de esta presentación general del símbolo de la cruz en Bizancio a detenernos específicamente en el prototipo de todas estas cruces, que es la cruz en la que fue crucificado Jesús, y que, como les decía, en Bizancio se consideraba que esa cruz, esa verdadera cruz, había sido descubierta en el siglo IV en Jerusalén. Acá tenemos una, bueno, muy pequeña línea de tiempo para ubicarnos con los acontecimientos. Esencialmente lo que sabemos es que, volvemos a la época de Constantino y Helena, lo que sabemos es que en la década del 320, la emperatriz Helena, la madre de Constantino, viajó a Jerusalén y realizó algunas excavaciones en ese lugar que la llevaron a descubrir lo que la tradición ha considerado como el sepulcro de Jesús y el Calvario o el Gólgota, es decir, el lugar donde fue crucificado Jesús. No hay ninguna mención por parte de las fuentes contemporáneas de un descubrimiento por parte de Helena de la verdadera cruz. Las fuentes contemporáneas no aseveran que la cruz se haya descubierto en época de Constantino y Helena. Y no hacen mención a la cruz en este periodo, ni siquiera en términos generales. Sin embargo, poco después, en la década del 340, encontramos que Cirilo, el obispo de Jerusalén, menciona que la cruz había sido descubierta en época de Constantino. No sabemos bien cómo reconciliar estos testimonios que son contradictorios. Es posible y se ha supuesto como posibilidad que los escritores de época constantiniana omitieron hacer mención al descubrimiento de la cruz por diferentes motivos, los cuales no me voy a detener. Si hay algún interés particular en este punto podemos retomarlo al final en todo caso. Pero lo que también se supone, quizás es incluso más probable, es que simplemente la reliquia no había sido descubierta en época de Constantino y Helena y que más tarde se la atribuyó a ese periodo, también por diversos motivos. Quizás el más importante es que el emperador que reinó después de Constantino, el hijo de Constantino, Constancio II, fue considerado, bueno, tenía una gran oposición teológica, hoy en día incluso sigue siendo considerado un emperador hereje porque se volcó al arrianismo, que terminó siendo condenado en el concilio de Constantinopla I. Quizás no era del todo adecuado ubicar el descubrimiento de una reliquia tan importante en época de un emperador arriano, de un emperador hereje, y se prefirió situar el descubrimiento en época de Constantino, aunque no haya sido históricamente así. Bueno, no lo sabemos. Pero en todo caso, Cirilo de Jerusalén no hace ninguna conexión entre el descubrimiento de la cruz y la emperatriz Helena. Simplemente enmarca el descubrimiento en época de Constantino sin más detalles. Pero ya en la segunda mitad del siglo IV encontramos distintos autores que sí vinculan a Helena con el descubrimiento de la cruz, atribuyen el descubrimiento de la cruz a Helena. Uno de los primeros en mencionarlo es Ambrosio de Milán, que afirma precisamente que Helena en su viaje a Jerusalén descubrió la cruz en el Gólgota. Y alrededor de la misma época, Gelasio de Cesarea es el primer historiador en elaborar las circunstancias en las cuales Helena habría descubierto la cruz en Jerusalén. Este es un pequeño extracto de la historia eclesiástica de Gelasio. Bueno, una vez más comento solamente un par de puntos relevantes. Según Gelasio, Helena había viajado a Jerusalén, había investigado entre los habitantes de Jerusalén y había decidido excavar en determinado lugar del área del Gólgota, y en ese lugar habría descubierto las tres cruces. A partir de este momento, este testimonio pionero de Gelasio de Cesarea, hay después muchas versiones diferentes de cómo se desarrollaron los hechos. Hay diferentes versiones del lugar en el que fue descubierta la cruz. Las primeras testimonios ubican este descubrimiento en el Gólgota, en el Calvario. Pero
historiadores ya del siglo V van a ubicar el descubrimiento en el sepulcro. Van a decir que la cruz estaba dentro del sepulcro o apoyada contra el sepulcro o muy cerquita del sepulcro. Y tradiciones un poco posteriores, pero no mucho más, ya lo encontramos para el siglo VII, van a decir que la cruz estaba ubicada en un tercer lugar, que no estaba vinculado específicamente ni al Gólgota ni al sepulcro, y que coincidía en esa época con el altar de la gran basílica construida por Constantino, la gran basílica constantiniana de los santos lugares, que la cruz había sido descubierta, bueno, justo debajo del altar, y el altar y la iglesia habían sido construidos como conmemoración al importantísimo descubrimiento de la cruz. Es una tradición un poco posterior. Esta es una representación de la basílica constantiniana. Vemos el lugar del sepulcro, el lugar de la roca del Calvario y la basílica, que tenía su altar más o menos en el lugar donde ven el número 6, y ahí se ubicaba, según la tradición, el descubrimiento de la cruz. Aclaro, por si acaso, que esta basílica no es la iglesia del Santo Sepulcro que se ve hoy en día en Jerusalén. Esta basílica constantiniana fue destruida en el siglo X, a principios del siglo X, por un califa egipcio que controlaba los santos lugares en esa época, y fue reconstruida el complejo en el siglo XI, después sufrió varias mejoras y ampliaciones, etcétera, a lo largo de los siglos, muchos de ellos en época de la ocupación de Jerusalén por parte de los cruzados. Es decir, que el edificio que vemos hoy es en realidad, al menos la base de ese edificio es del siglo XI y no tiene relación con esta reconstrucción que estamos viendo acá, que sí es de época constantiniana. Bueno, también volviendo a la cuestión al texto de Gelasio, va a haber otras tradiciones que van a involucrar a otras personas en el descubrimiento de la cruz. Algunas van a involucrar a Macario, el obispo de Jerusalén, en la época de Constantino y Helena. Otras tradiciones van a involucrar a un cierto judío llamado Judas, que después termina convirtiéndose al cristianismo como consecuencia de este descubrimiento, etc. Y también hay diferentes tradiciones en torno a la manera en que Helena logró identificar cuál era la verdadera cruz dentro de las 3 cruces que había descubierto. En términos históricos, lo que sabemos concretamente es que a partir de la década del 340 aproximadamente, había en Jerusalén una cruz que era considerada como la reliquia de la verdadera cruz. La realidad es que históricamente no conocemos el contexto de este descubrimiento. Y lo que podemos decir también con certeza es que esta reliquia permaneció en Jerusalén hasta el 614. La cruz era, bueno, por supuesto, se conservaba en la Basílica de Constantino, que vimos recién, y podía ser venerada allí por los peregrinos. Y se conservó allí hasta el 614, en que el emperador persa, el rey de reyes persa, Corroes II, invadió el Imperio Bizantino, capturó Jerusalén y, entre otras cosas, destruyó la Basílica Constantiniana, la dañó mucho y se llevó la reliquia de la verdadera cruz. Esto es al menos lo que nos dicen las fuentes de la época. El emperador bizantino que tomó el poder poco tiempo después, Heraclio, llevó adelante una gran campaña contra el imperio persa, que después de muchos años logró derrotar a Corroes, llevó a la derrota de Corroes, y en el contexto de ese enfrentamiento logró recuperar la reliquia de la verdadera cruz, que fue restituida a Jerusalén, pero no por mucho tiempo, porque ya para esa época había temor por la presencia, la cercanía de los árabes, y se suponía que los árabes podían tomar la ciudad de Jerusalén, y por miedo a que pasara lo mismo que había pasado con los persas, la captura de la ciudad y el robo de la reliquia, se prefirió llevar la reliquia a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, como ustedes saben. Y la reliquia fue llevada a Santa Sofía, que era la iglesia más importante de Constantinopla, una de las más importantes de la cristiandad oriental. Y allí podía ser venerada. Había 3
fiestas al año dedicadas específicamente a la cruz, y en una de esas celebraciones se llevaba la cruz en procesión por la ciudad de Constantinopla. Bueno, este es el testimonio de un peregrino que pasó por Constantinopla y pudo ver la reliquia de la cruz, pero bueno, para no quizás perder tiempo, no es algo tan relevante. En todo caso, si hay algún interés particular podemos volver después, pero prefiero dejarlo ahora. Y prefiero que nos centremos en la leyenda de la cruz, en las tradiciones legendarias de la leyenda de la cruz. Legendario, bueno, como ustedes han podido ver, la historia de la cruz en Bizancio y específicamente de la reliquia de la verdadera cruz están muy entrelazadas con la leyenda, y como han podido ver también en muchas instancias, es difícil saber qué es construcción legendaria y qué es propiamente dato histórico, pero ahora al menos nos adentramos en cuestiones que sí son completamente legendarias y que tienen como propósito complementar las partes de la historia de la cruz que le faltaban a los bizantinos. Es decir, los bizantinos conocían la historia de la verdadera cruz desde su descubrimiento por Helena, o que ellos se atribuían a Helena, hasta su traslado a Constantinopla, pero faltaban algunos elementos en esta historia. Y a ellos les interesaban tres aspectos puntuales que vamos a comentar acá y que tienen que ver en primer lugar con la aparición de la madera de la cruz. ¿De dónde había surgido, de dónde provenía la madera de la cruz? En segundo lugar, ¿cómo había llegado esa madera a la ciudad de Jerusalén para estar disponible al momento eh, de la construcción de la cruz en la que fue crucificado Jesús? Y por último, ¿qué iba a pasar con la verdadera cruz al fin de los tiempos, es decir, al momento del desenlace escatológico? Lo que encontramos como respuesta a estas preguntas son algunos textos que, como vamos a ver, dialogan muy estrechamente con el texto bíblico. Esta primera tradición intenta dar explicación al origen de la madera de la cruz. Y lo que nos dice es que en un momento en que Abraham, en la época de Abraham, cuando Abraham se paseaba por las cercanías del río Jordán, se encontró con un hombre, con un pastor, que se estaba lamentando por un pecado que había cometido. Y este segundo texto es continuación del anterior. Abraham, queriendo ayudar a esta persona, le ordenó que le trajera tres tizones y los enterró en cercanía uno de otro. Y le ordenó al hombre que los regara 40 veces por día durante 40 días, y que si esos tizones florecían, esto era un signo, esto quería decir que su pecado había sido perdonado. Esto fue lo que hizo el hombre, efectivamente los tizones florecieron. Bueno, de más está decir cuáles son las alusiones bíblicas, no hace falta para ustedes. Hay claramente un diálogo con el libro de Génesis, está la figura de Abraham, pero también encontramos esta idea del árbol y el árbol vinculado al pecado. Pero encontramos también una dimensión cristológica de esta tradición, porque el texto nos aclara que este árbol milagroso que surgió en la cercanía del Jordán tenía tres raíces, tenía sus raíces separadas, es decir, eran tres raíces diferentes, y tenía tres copas diferentes también, pero su parte central, su tronco, estaba unido, era un único tronco. Con lo cual, evidentemente está haciendo alusión a una cuestión que siempre preocupó mucho a los bizantinos, que era la cuestión de la unidad de la Trinidad, y es una alusión a las tres prósopa, tres hipóstasis y una usía de los miembros de la Trinidad. Ahora, ¿cómo llegó esta madera milagrosa a Jerusalén? Bueno, respuesta a la segunda pregunta, este relato es continuación del anterior. Se nos dice que en la época en que el rey Salomón estaba en proceso de construir el templo, envió a sus hombres en búsqueda de maderas y que pudiesen ser utilizadas para la construcción. Y es así que
los enviados de Salomón encontraron esta madera, la consideraron apropiada y la trasladaron a Jerusalén. Pero cuando intentaron utilizarla para la construcción del templo, la madera, encontraron que la madera cambiaba de tamaño. Es decir, tomaban las medidas, querían aplicarla a una parte de la construcción y cuando lo iban a hacer, la madera no encajaba porque había cambiado de proporciones. Después de tomar las medidas varias veces e intentar varias veces, Salomón se dio cuenta de que había algo que no se podía explicar y que probablemente era una cuestión, era un milagro, era una cuestión sobrenatural que estaba vinculada a esta madera y decidió dejarla de lado. Y cuando la reina de Saba visitó el templo de Salomón, bueno, en este texto se la llama la Sibila de Eritrea porque la reina de Saba estaba asociada con la Sibila y se consideraba que tenía poderes proféticos, como de hecho vamos a ver en este propio texto. Salomón la invitó a sentarse sobre la madera, pero la Sibila, la reina de Saba, le dijo que no podía hacerlo porque era una madera bendita sobre la cual eventualmente Cristo iba a ser tendido. El resto de la historia, los bizantinos ya la conocían, esta madera había sido utilizada para la fabricación de la cruz, desechada después de la crucifixión, descubierta por Helena. Nosotros sabemos también qué pasó después, pero quedaba pendiente resolver la cuestión de qué iba a pasar al fin de los tiempos con la verdadera cruz. Y acá encontramos un texto, en este caso es un apocalipsis, un texto apocalíptico, del famoso Apocalipsis del pseudo-Metodio que circulaba, esta es la versión siríaca, pero sabemos que circulaba también en versión griega. Es uno de los tantos apocalipsis, textos apocalípticos de época bizantina, que como vamos a ver, dialoga mucho con el Apocalipsis de Juan. Bueno, este es un pequeño fragmento solamente, que tiene que ver específicamente con la cruz y por eso lo traigo a colación. Y lo que plantea este texto es que al final de los tiempos la cruz iba a ser devuelta, iba a ser retornada a la ciudad de Jerusalén y iba a ser clavada en el mismo lugar donde había sido clavada al momento de la crucifixión de Jesús. Y el emperador bizantino en ese momento iba a depositar su corona, su diadema sobre la cruz, y la cruz y la corona juntas iban a ser elevadas al cielo. Y a partir de ese momento iba a cesar toda autoridad sobre la tierra. Era el fin de la autoridad terrestre delegada por Dios al emperador bizantino. Y lo que venía inmediatamente después de la elevación de la cruz al cielo era, bueno, la revelación del anticristo, ya claramente el escenario escatológico, el escenario del fin de los tiempos. Y acá me interesa retomar algo que vimos con anterioridad al hablar de la cruz construida por Constantino, la primera cruz oficial del Imperio Romano, que como les mencioné en su momento era una cruz con una gran y evidente dimensión político-militar. Bueno, como ustedes ven, una vez más, al final de la historia de la cruz sobre la tierra, una vez más nos encontramos con esta asociación entre la cruz y la dimensión política, podemos decir, al momento de que el emperador deposita la corona sobre la cruz y las dos, la corona y la cruz, son elevadas al cielo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, el hecho de que el símbolo de la cruz y la verdadera cruz también particularmente en el Imperio Bizantino eran no solamente un símbolo religioso, sino también un símbolo político. La cruz funciona en el sentido prácticamente como un símbolo del imperio. Estamos claramente ante un cristianismo romanizado, ante un cristianismo imperial. Y algunas consideraciones finales para quizás poner un poco en perspectiva cómo funcionaban estos textos y esas tradiciones que hemos comentado en un contexto medieval. Nosotros en la actualidad tenemos cierta forma de acercarnos al texto bíblico que siempre debemos recordar que no debe ser extrapolada a un contexto premoderno, a un contexto medieval. En primer lugar, nosotros en la actualidad cuando nos acercamos al texto bíblico contamos con un canon
bien definido. Por supuesto, hay varios cánones, dependiendo de la tradición, pero en todos los casos contamos con un canon. Esto no era exactamente así en época bizantina. Por supuesto que existía el concepto de canon, pero en ningún momento había habido una instancia autoritativa que determinase o impusiese el contenido de un determinado canon. Sí se había discutido la cuestión del canon en el concilio de la Odisea en el siglo IV, pero ese concilio fue un concilio regional, no tuvo un impacto tan importante, y la realidad es que siguió habiendo variaciones en la concepción del canon a lo largo de los siglos, mucho después de la Odisea. En términos generales tendía a haber un consenso en torno a un canon de 22 libros. Digo que tendía a haber un consenso porque, perdón, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. Y tomo el Antiguo Testamento como caso porque es mucho más complejo que el Nuevo Testamento, y abro un paréntesis acá. En el Nuevo Testamento también hubo dificultades en torno al canon. De hecho, el Concilio de la Odisea no se consideró canónico el libro del Apocalipsis. Tampoco se lo consideró canónico en época de Constantino. Constantino no quería que circulara el libro del Apocalipsis, por ende las Biblias producidas en época de Constantino no contenían el Apocalipsis. Pero después sí se lo reintrodujo en épocas posteriores, en época meso-bizantina, con lo cual, bueno, vemos ahí también algunas variaciones, pero más puntuales, más focalizadas específicamente en este libro. En el caso del Antiguo Testamento vemos algunos problemas más. Como les decía, cierro el paréntesis y retomo lo anterior, tendría a haber un consenso en torno a un canon de 22 libros. Digo que tendría a haber un consenso porque hay excepciones, hay autores que no están de acuerdo con esto, pero en general entre los primeros autores en definir un canon, como Melito de Sardes, hasta los más tardíos, como el patriarca Nicéforo en el siglo IX, y acá vemos un largo listado en el cuadro de la derecha, diversos autores ofrecieron diferentes representaciones del canon. Y la cuestión tenía que ver esencialmente con la manera en que se contabilizaban los libros dentro de ese canon de 22 libros, es decir, qué libros entraban dentro de los 22. Y el conflicto se originó porque algunos autores consideraban que ciertos libros eran unidades individuales y otros consideraban que 2 o más libros eran una única unidad. Por ejemplo, Jueces y Ruths. A veces eran considerados como 2 libros distintos, a veces como un único libro. Lo mismo con los libros de los reyes, a veces eran considerados como 2 libros y a veces como un único libro, y así sucesivamente con los otros ejemplos que ustedes ven en pantalla en la diapositiva, en el cuadro de la derecha. Y eso llevaba, por supuesto, a diferentes cálculos y al hecho de que algunos autores tuviesen más espacio en el canon para agregar libros y otros menos. En términos generales había un consenso sobre los libros canónicos y los libros no canónicos, pero sobre un grupo de libros canónicos y un grupo de libros no canónicos, pero cuando quedaban espacios disponibles para completar en el canon de 22 libros, algunos autores los completaban con Esther, otros con Judith, otros con Sabiduría, y no había consenso en torno a estos 3 últimos libros que permanecían en una especie de zona gris intermedia. No importa mucho para nosotros ahora cuáles eran los libros problemáticos, pero sí importa retener que el concepto de canon era diferente al de la actualidad, que era mucho más fluido y que no se fue cerrando el canon de la Iglesia Ortodoxa hasta época post-bizantina. Esta es una primera diferencia importante con la aproximación actual que tenemos nosotros al texto bíblico. Hay una segunda cuestión, además, que tiene que ver con el orden de los libros. Nosotros, al acercarnos a una Biblia, no solamente tenemos un canon, sino que tenemos un orden específico de los libros dentro del canon. La realidad es que en un contexto, bueno, y esto no hace falta que lo diga, pero es evidentemente importante este contexto canónico para cualquier aproximación exegética o hermenéutica que se haga al texto bíblico. En un contexto como el bizantino, la realidad es que era muy raro encontrar Biblias completas.
En general era tan costoso y tan demandante en términos de tiempo el copiado de una Biblia completa, que lo que se solía hacer era copiar simplemente grupos de libros o bien directamente libros individuales en cualquier combinación posible, dependiendo de los intereses del copista o de la persona que había encargado el copiado. Y para ilustrar esto me pareció interesante este ejemplo. Este cuadro muestra cuáles eran los textos relativos al Antiguo Testamento que estaban presentes en la biblioteca del monasterio de Patmos en el año 1200. El monasterio de Patmos, ubicado en la isla del mismo nombre, la misma isla griega que hoy lleva ese nombre, era un monasterio importante en la época y tenía una de las bibliotecas más importantes del imperio, es decir, no estamos frente a un monasterio menor. Sin embargo, bueno, hay en este cuadro diferentes tipos de obras, libros, catenas, comentarios, etc. Nos vamos a centrar en la primera columna, la que dice libros. Estamos hablando siempre del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Y lo que vemos es que este monasterio importante, con una biblioteca considerable, ni siquiera contaba con un Antiguo Testamento completo. Lo que vemos es que contaba con algunos grupos de libros, por ejemplo vemos a los 16 profetas que estaban evidentemente integrados en un manuscrito, y después manuscritos individuales que contenían diferentes libros del Antiguo Testamento. Vemos un primer libro de Reyes, vemos el libro de Proverbios, Eclesiastés, bueno, etcétera, los que ustedes ven en la lista. Y estos libros circulaban de forma individual. De hecho, una particularidad de esta biblioteca de Patmos es que es una de las pocas bibliotecas de la época probablemente que realizaba préstamos. Y tenemos alguna evidencia de cuáles eran los libros que se solicitaban. Lamentablemente dentro de las evidencias que tenemos no se encuentran muchas referencias al Antiguo Testamento, pero sí encontramos, por ejemplo, un ejemplo concreto que recuerdo, que es que un monje solicitaba el préstamo de una copia del libro de Job, y esa es la copia que se registró en las actas del monasterio como que se había enviado y debía ser devuelto a la biblioteca. Así es como circulaban justamente este tipo de manuscritos, es decir, que los libros carecían completamente de lo que nosotros hoy denominamos un contexto canónico y que es tan importante para la aproximación al texto bíblico. Bueno, este es otro ejemplo. Quería darles un ejemplo de una biblioteca monástica, de una biblioteca privada, laica. Esta es una biblioteca que estaba en posesión de un aristócrata del siglo XI, pero bueno, es esencialmente lo mismo. No agrega nada a lo que ya sabemos, es la misma lógica. Y una tercera cuestión que tenemos que considerar al pensar el acercamiento al texto bíblico en época bizantina. Victoria, Sí. tenemos que ir cerrando para dejar tiempo para preguntas. ¿Quieren cortar ya? ¿O No, ya no. agrego? Vos pero andá cerrando tu tema porque así va a quedar un ratito para que podamos hacer preguntas. Perfecto, 2 minutos. 2 minutos. Dale, lo que necesites, dale. No, ya estamos casi al final igual. Bueno, última cuestión, que es que para la mayor parte de la población, pensando en personas que en términos materiales, económicos, no iban a poder acceder a un texto bíblico, porque solicitar el copiado, pagar el copiado de un texto bíblico, aunque sea de algunos libros individuales, era muy costoso. Había que pagar la tinta, había que pagar el material, había que pagar al copista. Y además el hecho de que la mayor parte de las personas no tenían una educación formal, no sabían leer, y menos aún podían acceder a textos complejos, como eran para la época el texto del Antiguo y Nuevo Testamento. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, la realidad es que para la mayor parte de las personas el acceso al texto bíblico estaba dado por la práctica litúrgica y las representaciones pictóricas. Y una particularidad de la tradición bizantina es que la práctica litúrgica y sus correspondientes representaciones pictóricas se basaban muy frecuentemente y muy abundantemente en los textos extra canónicos, paratestamentarios. Vemos acá, bueno, simplemente esto era para darles algunos ejemplos de grandes fiestas, de grandes celebraciones de la tradición bizantina que estaban basadas en
textos apócrifos, como la Natividad de la Virgen, la presentación de la Virgen en el templo, la dormición de la Virgen, que sigue siendo incluso hoy tan importante en los países de tradición ortodoxa. Y vemos que incluso en algunos casos, cuando las celebraciones, incluso estando basadas en textos canónicos, a veces encontramos en las representaciones elementos extra o paratestamentarios, como esta idea de que la natividad se había desarrollado, el nacimiento de Jesús se había desarrollado en una cueva, etc. A lo que voy con esto, ya para cerrar, es que la barrera o la frontera entre lo canónico y lo no canónico era extremadamente difusa para el promedio de la población en el Imperio Bizantino, en época bizantina. Y en ese sentido, estos textos que nosotros consideramos acerca de la cruz, el origen de la madera de la cruz, que dialoga con Génesis, la llegada de la madera de la cruz a Jerusalén, que dialoga con los libros de Reyes y de Crónicas, y las tradiciones sobre la cruz en contexto escatológico, que dialogan con el Apocalipsis de Juan, todas estas tradiciones estaban mucho más integradas a la historia del texto bíblico de lo que quizás podemos percibir a primera vista en la actualidad. Y en ese sentido, también hacen a nuestro conocimiento, por más que son extracanónicas, hacen a nuestro conocimiento de la recepción del texto bíblico en Bizancio y en términos generales de la historia del texto bíblico en las sociedades cristianas a lo largo del tiempo. Bueno, perdón que me pasé del tiempo, muchas gracias por la paciencia y espero que algunas de estas cuestiones hayan sido de interés para ustedes. Ahora sí, Pablo. No, muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, realmente. Una presentación muy rica y muy llena de cosas y de imágenes y de símbolos. Así que bueno, te agradecemos mucho. Vamos a dejar ahora un rato, unos minutos, para que podamos hacer preguntas. Hay muchos participantes, somos 67 personas. Pero seguramente habrá preguntas y entonces quienes quieran hacerlo, simplemente abren el micrófono y hablan. Muchísimas gracias, Victoria, por tu carrera, porque la verdad que fue como una carrera todo lo que nos dijiste en poco tiempo, Claro. muy interesante y la verdad que muy enriquecedor. Muchas gracias. Si alguien quiere también escribir en el chat, lo puede hacer, o abre el micrófono o lo escribe en el chat, son las dos posibilidades de pregunta que tenemos. Muchas gracias, Victoria. No, gracias a ustedes. Ahí están diciendo, gracias por el desborde de la sabiduría compartida, gente, buenísimo. En el chat, sí, en el chat Sí, hay muchos mensajes, sí. Sí. Y Victoria, una consulta, que la reliquia de la cruz ahora, ¿sigue presente en Santa Sofía o está repartida? ¿Cómo? Sí, perdón, tenía pensado mencionarlo y con el apuro de la carrera, como decían recién, se me pasó, es un detalle muy importante. La cruz permaneció en Constantinopla hasta 1204, en que, como ustedes saben, la Cuarta Cruzada se desvió de su camino original y en lugar de ser dirigida contra el Islam, invadió el Imperio Bizantino, atacó Constantinopla y saqueó la ciudad de Constantinopla. Esa fue la primera caída de Constantinopla en 1204 ante la Cuarta Cruzada. La segunda fue la definitiva 1453 ante los turcos otomanos y ese fue el fin del imperio. Pero en esta primera caída de Constantinopla en poder de los cruzados, lamentablemente lo que sucedió fue que los cruzados, al capturar la ciudad, saquearon no solamente todas las riquezas que pudieron encontrar pertenecientes al Palacio Imperial, a los laicos y a las iglesias y a los monasterios, sino que saquearon además todas las reliquias, la mayor parte de las reliquias que contenía
contenían las iglesias y los monasterios de Bizancio. Y entre esas reliquias estaba la cruz. Lo que sabemos es que la cruz fue repartida, cortada en pedazos y repartida entre varios de los líderes cruzados y llevada a Occidente, y ahí se pierde un poco el trazo. Hoy en día hay tradiciones que ubican algunos fragmentos de esa cruz en diferentes lugares de Occidente, pero es imposible establecer con certeza si provienen efectivamente de la cruz que se conservaba en Constantinopla. Así que sí, lamentablemente se pierde la reliquia de la cruz en ese momento, y ya bueno, después es intrazable la historia de la cruz como reliquia. Esto fue lo que pasó. Sí. Victoria, yo también en la misma línea, la pregunta sería, esa reliquia que teníamos en Constantinopla, que había en Constantinopla, que ni siquiera parece que Helena la encuentra, sino que pareciera que, según los historiadores, tampoco Helena encuentra la cruz, sino que viene un poco después. Podemos imaginarnos que es muy difícil que haya sido la cruz real de Jesús, ¿no? Porque, digamos, hay 300, casi 300 y pico de años de diferencia, y supongo que cruces se usarían cada vez que tenían que crucificar a alguien. Se pondrían viejas y harían nuevas, eso quiero decir, ¿no? ¿Qué idea hay sobre la realidad de esa cruz que llega a Constantinopla? Sí, no se piensa en la actualidad que se haya tratado de la verdadera cruz de ninguna manera. Las crucifixiones, como bien vos decís, Pablo, continuaron hasta época de Constantino. Fue Constantino, de hecho, el que prohibió las crucifixiones en el imperio, es decir, que continuaron durante muchísimo tiempo después, 3 siglos después de la crucifixión de Jesús, así que es muy poco probable que se haya tratado de la verdadera cruz. De hecho, hoy en día están en duda todos los hallazgos de Helena, también la cuestión del sepulcro y la cuestión del Calvario están en dudas. Probablemente ustedes saben más que yo de esto, incluso. Así que es muy difícil saber, incluso para los grandes sitios del Calvario y del sepulcro, si lo que se descubrió en ese momento era efectivamente lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, en el caso de la cruz, no, ya diría que hay un consenso en torno a que no se trata de la verdadera cruz. Y además, como también vos decías, no sabemos en qué circunstancias se produjo este descubrimiento, porque la realidad es que Eusebio de Cesarea, que es siempre nuestra fuente más, la que más se explaya sobre este tipo sobre este periodo histórico y sobre el accionar de Constantino y Helena, no menciona nada sobre la cruz. Y esto es algo muy, muy extraño. Se ha intentado explicar este silencio de Eusebio en términos de que quizás quiso ocultar el descubrimiento de la cruz porque quería privilegiar un culto centrado en torno al sepulcro, es decir, un culto centrado en torno a la resurrección de Jesús y no a la pasión, a la crucifixión. Se ha dicho también que tenía una rivalidad política con el obispo de Jerusalén, que estaba intentando independizar la sede de Jerusalén de la sede de Cesarea, de la que era titular Eusebio, que por ende por cuestiones políticas habría preferido no darle el gusto de no hacerle publicidad a Jerusalén con la posesión a partir de la posesión de la cruz. Bueno, existen estas diferentes explicaciones. Lo más probable es que en realidad Eusebio no haya conocido la tradición y que efectivamente no sea de época constantiniana ni el descubrimiento ni la tradición. Por ende, lo primero que sabemos concretamente es que Cirilo de Jerusalén dijo que en época de Constantino se había descubierto la cruz, que la cruz en ese momento ya estaba en Jerusalén, pero ahí se nos pierde el rastro. Y al no tener ninguna evidencia sobre el descubrimiento, incluso es mucho más difícil tener cualquier sospecha de que podamos estar frente a la verdadera cruz. Yo diría que eso es algo que se puede descartar con tranquilidad. Sí. Gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hay que se anime alguien, porque hay mucha gente ahí enganchada. Si alguien quiere hacer una pregunta, creo que acá hay una pregunta en el chat. A ver. Un segundo que leo un poquito más arriba a ver si hay algo primero.
está habilitado para Sí. poder abrir los micrófonos, que era algo que habíamos cancelado recién. Ya, Sí, yo menciona que escribí no ahí en el puede... chat, perdón. Ah, sí, ¿Puedo? sí, por favor, Ah, sí. leyendo la vida de Santa Elena, dicen que cuando ella descubre la cruz, pudieron determinar que era la cruz de Jesús porque se produjeron milagros en ese momento. Esto no estaría condiciendo con lo que estaba escuchando. No sé cómo hay que tomarlo. Bueno, sí. Hay diferentes tradiciones acerca de cómo Elena logró identificar la verdadera cruz, distinguir la verdadera cruz de las otras dos cruces. La primera versión que encontramos es que la verdadera cruz tenía el titulus, es decir, esa inscripción que encontramos descrita en los evangelios que decía que Jesús era el rey de los judíos, que estaba incluso escrita en varios idiomas, que una de las cruces tenía todavía adherido el titulus y que fue a partir de ese detalle que se pudo establecer que esa era la verdadera cruz y no las otras dos. Esa es una de las tradiciones. La otra gran tradición dice efectivamente que la manera en que Elena llegó a saberlo fue porque acercaron las tres cruces a una persona que se encontraba enferma en ese momento, enferma al punto de, al punto de fallecer, que las dos primeras cruces no obtuvieron ningún resultado y que la tercera cruz que se acercó a la persona fue la que logró sanar a la persona. Y que a partir de ese milagro se pudo establecer que esa era la verdadera cruz. Esa es una tradición que encontramos ya en el siglo V. Hay variaciones en esta tradición. Algunas tradiciones dicen que bueno, se trataba de una mujer, en otros casos es un hombre, en otros casos es un joven, son pequeñas variaciones. Y hay una variación un poco más importante que dice que en realidad lo que hizo la cruz, el milagro que operó la cruz fue resucitar a una persona que ya había fallecido, es decir, no sanar a una persona que estaba a punto de fallecer, sino resucitar a una persona ya, a un joven ya fallecido. Esas son las tradiciones que tenemos, pero tenemos que tener en cuenta que son tardías respecto al supuesto descubrimiento de la cruz. El descubrimiento, si lo fijamos en época de Constantino y Elena, estamos a principios de la primera mitad del siglo IV y estas tradiciones empiezan a aparecer recién en el siglo V. Son tradiciones ya un siglo posteriores y presentan todas estas variaciones, a veces contradicciones y cuestiones que no se logran armonizar, no solamente con respecto al milagro para identificar la cruz, sino respecto a muchas otras cuestiones, como por ejemplo lo que les decía antes, el lugar de descubrimiento de la cruz, la forma en que Elena llegó a identificar que ese lugar era el lugar de la cruz y que ahí había que excavar. Y las personas que ayudaron a Elena, que intervinieron para llevar adelante el descubrimiento. Todas estas tradiciones difieren en numerosos detalles, por ende es muy difícil, en todo caso, saber cuál es la tradición original, cuál es la que puede haber sido más antigua, y son cuestiones que es muy, bueno, es incierto, digamos, sería poco prudente privilegiar una de las tradiciones sobre otra y confiarnos en una tradición sobre otra. Lo más probable es que muchas de estas tradiciones hayan empezado a circular oralmente, quizás en Jerusalén incluso, y se hayan puesto por escrito después, lo cual complejiza más la cuestión porque nos lleva ya a un terreno en el que no podemos tener ninguna certeza, que es la cuestión de las tradiciones, tempranas tradiciones orales. Es decir que sí, lo que usted menciona son efectivamente todas tradiciones que existen, están atestiguadas y de periodo relativamente temprano, como es el siglo V, pero aún así muy lejanas al momento del supuesto descubrimiento de la cruz a principios del siglo IV, así que todas deben ser tomadas con cierta cautela, con cierto escepticismo en ese sentido. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Hay una pregunta acá de ¿qué Pregunta madera? Marta. Sí, Sí, de Marta. ¿qué madera ¿De qué era madera era la cruz de Jesús? Dice Marta. Sí, es algo que no mencioné, quiero encontrar el pasaje porque es algo que está mencionado en el texto el texto que comentamos en la tradición de la madera de la cruz.
En realidad lo que se dice es que la madera estaba conformada de esta madera de la cruz estaba conformada a partir de madera de 3 árboles diferentes. Quiero encontrar el pasaje, a ver si se los puedo leer. Bueno, esencialmente, estoy buscando. Esencialmente lo que dice la tradición es que cada uno de estos tizones que plantó Abraham dio lugar a un árbol diferente. Eran 3 especies de árboles distintos. Y que estos 3 árboles se combinaron, como les decía antes, el tronco estaba unido, estaba hecho de la unidad de los 3 árboles, y la madera estaba conformada de estos 3 árboles, de 3 tipos de madera original. Lamentablemente no estoy encontrando el pasaje. Ay, no te preocupes, ahora, no te no quiero, preocupes. sí, me da cosa perder No te tiempo y preocupes. no me acuerdo Pero, los 3 tipos de madera. pero es maravilloso saber eso. Yo no sabía nada sobre esa tradición de las 3 maderas en la cruz. Sí, sí, O sea, sí, sí. ¿Te puede hacer una pregunta de Bahía Blanca? Por supuesto. Sí, Por supuesto, por favor. sí. En Roma hay una iglesia que se llama de la Santa Croce, que tiene un relicario que aparentemente está ahí la mitad del título crucis o título damnationis, o sea, el letrero que estaba arriba de la cruz. Según una publicación que yo una vez vi en un texto por televisión, sería teóricamente auténtico porque el texto está en completo en 3 idiomas, arameo, griego y latín, escrito además de derecha a izquierda, o sea, como la escritura de los escribas de la época de Cristo. Y se afirma la posible verosimilitud de eso, porque en el texto griego, que dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, hay una letra que habría desaparecido del alfabeto griego a finales del siglo I, con lo cual las falsificaciones y o reproducciones, que parece que hubo bastantes durante el medioevo, no jamás podrían haber incluido a esa letra que sí está. El madero ese que está en el relicario en la iglesia de Santa Croce corresponde más o menos a la mitad, porque también dice que la tradición que Santa Elena habría encontrado eso y por la importancia que tenía la iglesia de Jerusalén en aquella época lo partió en 2, dejó la mitad en Jerusalén y se llevó la otra mitad a Roma. Y eso es lo que estaría en el relicario que está en la iglesia de la Santa Croce en Roma. ¿Es eso verdadero, verosímil, etcétera? Pregunta. Bueno, no conozco la tradición específicamente que usted menciona, así que no puedo comentar específicamente, pero una vez más, tal como en todos los casos en que se trata de reliquias de proveniencia medieval, lo más aconsejable es cierto escepticismo. Lo que usted menciona respecto a la partición de la cruz, bueno, las tradiciones bizantinas, puede que haya tradiciones occidentales que tengan otras versiones. Esto es importante recalcar que hemos estado hablando de las tradiciones específicamente bizantinas y en Occidente, en el Occidente medieval, sin duda, circulaban otras tradiciones que probablemente enfatizaban esta cuestión de que alguna parte de la cruz podía haber sido llevada a Occidente, incluso antes ya de la Cuarta Cruzada, incluso por la propia Elena. Pero sí un detalle que usted mencionaba recién y que es el hecho de que Elena partió la cruz o cortó un pedazo de la cruz y la dividió. Efectivamente, eso sí está atestiguado ya desde tempranas tradiciones bizantinas, que dicen que Elena habría dejado la mayor parte de la cruz en Jerusalén, la parte principal, pero se habría llevado una parte de la cruz a Constantinopla. No dice a Roma, que es lo que usted mencionaba recién, sino a Constantinopla. Es posible que haya una tradición paralela a esta que lo vincule a Elena y a esta parte de la cruz con la ciudad de Roma. Un detalle interesante que, bueno, tampoco mencioné, pero que quizás podemos agregar, es que Elena también supuestamente descubrió los clavos de la cruz.
Y respecto a los clavos, Helena estos no los dejó en Jerusalén, estos se los llevó todos a Constantinopla. Les habría, bueno, hay alguna discrepancia entre las fuentes respecto a cuántos clavos encontró Helena en Jerusalén. Y algunas veces se dice que encontró 4 clavos, lo cual es muy interesante porque ya nos da la pauta de que los bizantinos imaginaban la crucifixión de la manera en que la ha interpretado generalmente el arte en Oriente y Occidente, el arte medieval, que es presentar a Jesús en una posición frontal, delante de la cruz, con 4 clavos, es decir, uno en cada mano y uno en cada uno de los pies. Hay algunas representaciones posteriores que utilizan 3 clavos en la representación, una para cada mano y los 2 pies clavados con un único clavo. Pero en general se tiende a pensar en 4. Y esto es interesante porque la realidad es que probablemente, según los experimentos que han hecho los arqueólogos, los intentos de reconstrucciones que han hecho los arqueólogos, las crucifixiones no se llevaban a cabo de esa manera, porque lo que ha determinado la arqueología es que si se crucifica a una persona en esa postura, en la postura que generalmente vemos representado a Jesús, el peso del propio cuerpo haría que el cuerpo se cayese hacia adelante y los clavos sobre las palmas de las manos no podrían sostener al cuerpo por el tipo de tejido de la mano, es decir, en todo caso habría que clavar los brazos en otro punto, que no fuese la mano específicamente, quizás en la muñeca, pero incluso así el peso del cuerpo haría que haría que el cuerpo cayese hacia adelante. Por eso los arqueólogos en sus reconstrucciones contemporáneas tienden a pensar que las manos de los crucificados iban por detrás de la cruz y que estaban sostenidas a la cruz por cuerdas y no específicamente clavadas a la cruz, y que los pies iban clavados a cada lado de la cruz, sino de manera frontal, no adelante. Una crucifixión de ese tipo, que esto hay que también aclarar que existían diferentes tipos de crucifixión que se podían emplear en diferentes lugares del Imperio Romano, también dependiendo de las condiciones del lugar, el tipo de madera que se podía conseguir, etcétera. Quizás no había un único modelo de crucifixión, pero este modelo que se ha podido reconstruir sugiere que en realidad se utilizaban solamente 2 clavos, que eran los clavos de los pies, ya que las manos iban, como les decía recién, atadas a los costados. Pero lo interesante es que las fuentes bizantinas nos presentan a Helena encontrando 4 clavos, es decir, que ya los bizantinos imaginaban una crucifixión como la imaginamos, como la ha imaginado tradicionalmente el arte medieval, el arte moderno y contemporáneo, es decir, a Jesús, como les decía antes, crucificado en forma frontal. Conozco una única tradición que menciona 5 clavos. Creo que el 5.º clavo debe haber estado vinculado justamente a lo que usted mencionaba, que es al titulus, a la inscripción, para sostener la inscripción por encima de la cruz. Pero la mayor parte habla de 4 clavos. Y lo que nos dicen las tradiciones es que Helena se llevó los clavos a Constantinopla, entregó 2 clavos a Constantino, a su hijo Constantino. Constantino puso uno de los clavos en su casco militar y otro de los clavos en la brida del caballo, y que esta era la brida y el casco que utilizaba en sus batallas, y al igual que lo que vimos con la cruz antes, que era utilizada para las batallas, de la misma manera los clavos servían para el mismo propósito, para proteger a Constantino y ayudarlo a obtener la victoria militar. Los otros 2 clavos fueron guardados o enterrados debajo de una columna, en Constantinopla. La ciudad de Constantinopla era una ciudad romana. A veces uno se imagina Constantinopla quizás como una ciudad medieval, a la manera en que se ha popularizado la imagen de una ciudad medieval con un castillo y una muralla, etc. Hay que pensar que Constantinopla era una ciudad puramente romana. Fue fundada por Constantino, es decir, que estamos todavía en pleno Imperio Romano, una ciudad con acueductos, con termas, con foros. Ya había varios foros en la ciudad de Constantinopla. Uno de ellos, el foro de Constantino, que conmemoraba al emperador, tenía una columna central muy importante, y la tradición dice que debajo de la columna estaban enterrados los otros 2 clavos que había traído Helena de Jerusalén. Y también se pensaba... bueno, si el gobierno turco permite hacer excavaciones, quizás se encuentren los clavos.
la cuestión, y además las tradiciones estas escatológicas que comentamos en un momento decían que al fin de los tiempos todo el mundo iba a ser, todo el planeta iba a sufrir una inundación, y la única columna, lo único que iba a emerger por encima del agua, que iba a cubrirlo todo, era la columna de Constantino, justamente porque los clavos estaban enterrados debajo. Estas son las tradiciones, así muy brevemente, bizantinas sobre esta cuestión. Por supuesto que es muy posible, tal como usted lo menciona, que hayan existido tradiciones paralelas occidentales y que estén vinculadas a reliquias que se conserven hoy en día en distintos lugares de Europa. Sin duda, sin duda que existieron también estas tradiciones y que existen estas reliquias, pero bueno, una vez más, yo no puedo opinar sobre la que usted comenta porque realmente no la conozco, pero siempre una vez más sugeriría cierto escepticismo con estas cuestiones porque es muy difícil trazar con certeza la historicidad de este tipo de reliquias. Quería... Sí, hola. sí, Perdón. Sí, Paula de Bahía Blanca. Quería hacer una pregunta. No estoy con cámara. Sí, por favor. Sí. Primero, no sé cuando hablaste de las cruces, si te referías de las que se fueron encontrando a lo largo de la historia, porque hay una cruz, en realidad hay una escena de la crucifixión que se cree que es la más antigua que hay, que es del siglo V, que está en Santa Sabina, es de una puerta, la puerta de entrada a Santa Sabina. Hay una imagen de la crucifixión con las tres cruces. Eso no sé si te referías a ese tipo, pero la pregunta es porque a mí siempre me impactó la vida de Constantino y de Santa Elena, ¿no? Porque fue un quiebre en el desarrollo de nuestra religión particularmente y del mundo, creo, occidental, ¿no? Y quería preguntarte qué libro, además del de Eusebio, cómo se consigue para leer bien de la vida de Constantino y de todo el tema que dejó del fin de la persecución de los cristianos, de la vida de Santa Elena. ¿Cuál podría ser una buena bibliografía para acercarnos a ellos? Porque además, bueno, tanto en Roma como en Jerusalén, las principales basílicas las tenemos hoy en día todavía, ¿no? Y como algo que es asombroso de ellos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, para leer ahí podemos hacer una distinción entre dos grandes cuestiones. Por un lado están las fuentes históricas que se han utilizado tradicionalmente para reconstruir la historia de Constantino, escritas por contemporáneos de Constantino, como vimos el caso de Eusebio de Cesarea y de Lactancio, que son, yo diría que quizás las dos principales fuentes o dos fuentes muy importantes para hacer una aproximación a este periodo. La Vita Constantini de Eusebio es quizás, si tenemos que tomar un único ejemplo, la fuente más relevante, porque como les decía, fue la primera biografía del emperador Constantino, y tiene esta particularidad que fue escrita por una persona que no solamente era un contemporáneo, sino que era alguien que conocía personalmente a Constantino, y que no podemos decir que tenía una gran cercanía con el emperador, pero sí tenía cierto acceso a la presencia imperial, y de hecho muchas de las anécdotas que nos cuenta Eusebio en la Vita Constantini las atribuye a Constantino, al propio Constantino. Cuando comentamos la visión de la cruz por parte de Constantino, Eusebio, bueno, no se encontraba presente en ese momento, no se encontraba presente en la campaña de Constantino, evidentemente, pero lo que nos dice Eusebio es que el propio Constantino le relató a él esa visión de la cruz, con lo cual estamos evidentemente un testimonio que podemos tomar y que generalmente se acepta como una construcción literaria, es decir, un milagro construido literariamente, pero estamos ante un diálogo evidentemente entre el emperador Constantino y el escritor de la obra. Es la única obra que se conserva que tiene estas características. A partir de ese momento encontramos
numerosas obras, historias eclesiásticas, geografías de Constantino, de las cuales existen 6 o 7 fácil, de diferentes periodos, y muchos otros testimonios que se refieren a Constantino, pero no tienen esta ventaja que tiene Eusebio de ser un contemporáneo, de ser una persona con acceso al emperador y de haber dialogado y supuestamente recibido algunas de estas tradiciones de boca del propio Constantino. Eso en cuanto a las fuentes, y más allá de eso está, por supuesto, la bibliografía, es decir, lo que los historiadores actualmente consideran que puede tomarse como histórico, lo que se trata de construcciones literarias. Después hay muchísimas discusiones acerca de la datación de los acontecimientos, de en qué orden ocurrieron los acontecimientos, en qué fecha ocurrió cada uno, cuáles fueron los desplazamientos de Constantino dentro del imperio a lo largo de su reinado. Son cuestiones mucho más minuciosas para aquellos que quieran profundizar específicamente en detalles propios del reinado de Constantino. La bibliografía es enorme porque debido a la importancia de Constantino, a lo largo de los siglos generado muchísimo interés y también muchísimos debates, especialmente la cuestión de la conversión, que como en algún momento les comenté fue y sigue siendo extremadamente debatida. Yo, para quizás mejor acercamiento al tema, anoté acá mi mail, por si quieren escribirme, y puedo quizás pasarles algunos títulos de bibliografía que les puede, o de fuentes que les pueden resultar de interés, compartirles directamente la bibliografía. Después lo pasa, Victoria, después pasamos ese dato. El mail lo podemos pasar a las personas que les interese. Bueno, está ahí. Tenemos una pregunta más que está en el chat y te voy a pedir que sea breve porque estamos en el límite del tiempo, y después Verónica ya después va a cerrar este evento. La verdad que maravillosas tus respuestas, porque vemos toda la sabiduría que nos transmitís. No, tengo una pregunta más que está en el chat y dicen, ¿qué sucedió con la corona de espinas? Bueno, antes respondo a Marta. Sí, Marta Alicia, que había preguntado por la madera de la cruz y estaba preocupada porque no encontraba ese dato. Bueno, los 3 tipos de madera eran, según esta tradición, pino, cedro y ciprés, los 3 árboles que dieron origen a la madera de la cruz. Respecto a la corona de espinas, si no me equivoco, y tampoco les quiero mentir respecto a esto, pero creo que era una de las reliquias que también se conservaba en Constantinopla. Había muchísimas reliquias de Jesús y de María en Constantinopla de gran importancia, por ejemplo, el velo de María, el lazo del vestido de María, los pañales que había que usaba Jesús. Este tipo de reliquias se encontraban supuestamente en Constantinopla, y si no me equivoco, entre ellas estaba la corona de espinas, pero bueno, en todo caso lo podemos confirmar. Mi mail está ahí por si me quieren escribir. Y bueno, también sabemos que en la iglesia del Santo Sepulcro se conservaban otras reliquias, como por ejemplo la famosa copa de Jesús en la última cena. Estaba en una iglesia adjunta a la Basílica de Constantino. Ahora que lo piensas, es posible que en realidad la corona de espinas haya estado en la iglesia de Sion, de Santa Sion en Jerusalén. No estoy segura si estaba ahí o si estaba en Constantinopla, pero bueno, si me escriben es un detalle que podemos verificar. Bueno, para ser breve, no me quiero... Estamos en el límite. Verónica, vos ¿querés cerrar como presidenta de ABA? Sí, agradecerte nuevamente, Victoria, porque realmente, como se dice, sos un libro abierto y realmente me encanta el nivel que le ha dado la conferencia. Así que, bueno, agradecerte una vez más tu disposición, tu disponibilidad y tu generosidad para compartir tus conocimientos. Realmente es muy generoso de tu parte, nos has contado todo lo que podías y sabías de tu tema. Está buenísimo que hayas compartido también tu mail, porque así quien tenga alguna duda o tenga algún interés particular, se puede conectar con vos y bueno, y todo sea para gloria de Dios. Así que muchísimas gracias, Victoria. En nombre de ABA los despido
Y antes quisiera compartirles la fecha de la próxima conferencia, el día 15 de octubre, la apocalíptica en los apócrifos del Antiguo Testamento, el libro de los jubileos, de mano de la María de los Ángeles, Roberto. Así que, bueno, vamos a estar siempre en este chat, en este Zoom, en esta dirección, así que los invitamos a la próxima conferencia. Muchísimas gracias, Victoria, gracias, Pablo, por compartir con ella esta riqueza, y bueno, gracias a Fede, gracias a Cristian, a Leandro, que nos han ayudado también, y a todos los que han conectado en esta tarde con esta fantástica charla. Nos vemos entonces en la próxima, muchísimas gracias. Gracias. Antes, Verónica, ahí en el chat acabo de poner el canal de YouTube donde mañana o pasado ya va a estar subida la charla. Y también el nuevo Instagram de la asociación para quien quiera comenzar a seguirnos. Bueno, gracias. Buenísimo, sí. Gracias, Nos Victoria. invitamos Chao. a la página. Chao. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Bueno, todo.